Buenas tardes, hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos de TV Mundo Perú y a todo el público que se va enlazando a través de la plataforma de YouTube por TV Mundo Perú a tu programa, nuestro programa Cuidando tu Salud con Nancy Bardales. El día de hoy, como todos los lunes, comenzamos la semana súper recargados y muy contentos y muy felices porque hoy día contamos con la presencia de un invitado muy especial. Pero antes tenemos que agradecer a nuestro auspiciador, al partido político Cambio Social, fundado por los empresarios de Gamarra, con una alternativa a nivel nacional, y su presidente, el señor Carlos Guevara Estela. Muchísimas gracias por darnos este espacio para poder transmitir información importante sobre aspectos de salud que son relevantes para toda la población. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, tan esperado, es acerca del liderazgo de la enfermería en la prevención de la diabetes. Como todos sabemos, el 14 de noviembre a nivel mundial se ha celebrado el Día Mundial contra la lucha contra la diabetes, con el objetivo de concientizar a las personas sobre el impacto que produce esta enfermedad sobre la salud del ser humano y sobre todo las complicaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, considera a la diabetes una enfermedad, un problema de salud pública se podría decir, muy preocupante, porque últimamente está aumentando mucho en la población. Más de 2 millones de personas se consideran que están conviviendo ya con la diabetes. Y el rol de la enfermera acá juega un papel muy importante. Lo consideramos como un reto, un desafío para el profesional de enfermería. La detección precoz, la prevención, el manejo, el tratamiento, el cuidado y sobre todo la prevención de las complicaciones acerca de la diabetes. Porque sabemos nosotros que la diabetes va deteriorando poco a poco los órganos, como por ejemplo el cerebro, la vista, las articulaciones, el sistema inmunológico, y también hasta puede terminar con una amputación de los miembros inferiores. Y por eso el día de hoy contamos con un líder y experto en la prevención de la diabetes, que es el decano Medardo Rafael Chucos Ortiz, a quien le damos la más cordial bienvenida por estar presente acá en el programa, pero vamos a hablar un poco de él. Él tiene una maestría en docencia e investigación, es especialista en cuidados quirúrgicos, es un enfermero experto en diabetes, es el enfermero responsable del programa educativo y del cuidado de las personas con diabetes, a quien le damos la más cordial bienvenida por estar acá en el programa Cuidando tu Salud con Nancy Bardales. Muchas gracias, decano, por su presencia que enaltece este set. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Nancy, por tu invitación. Declaro no tener conflicto de intereses con la organización al cual está mencionando nuestra colega Nancy. Y bueno, es verdad, la diabetes pues en estos últimos años se ha convertido en una de las 3 principales causas de morbilidad a nivel del mundo. Y esto también está asociado a los estilos de vida saludable. En el Perú, muy bien Nancy lo mencionó, son cerca de 2 millones de personas con diabetes que el Ministerio de Salud nos informa. Sin embargo, también sabemos que a nivel mundial todos los estudios nos dicen que por cada persona con diabetes que es identificada, hay otra que no lo sepa. Entonces, estaríamos hablando cerca de 3 millones de personas con diabetes aproximadamente en el país. Y ese es el objetivo, de identificar tempranamente a aquellas personas que tienen diabetes y no lo sepan. Y todos los esfuerzos deberían estar orientados a ese grupo de personas asintomáticas. Nosotros le llamamos a las personas que no manifiestan ningún síntoma clásico de la diabetes, pero ya está conviviendo con él. Creo que también eso es importante, que las personas reconozcan cuáles son esas señales que podría tener diabetes. Pero concentrémonos en que los primeros 5 años de haber iniciado la diabetes, yo de repente no presenta ningún síntoma. Por eso es que le llaman la enfermedad silenciosa en su primera etapa. Entonces creo que por ahí podemos ir consolidando ese mensaje de que por cada persona con diabetes hay otra que también tiene pero no lo sabe.
Así es. Decano, es muy importante todo lo que usted nos menciona porque la diabetes se está incrementando, ¿no? Por los inadecuados hábitos alimenticios, no hacer ejercicios, comer mucha comida chatarra. Y ahora vemos personas diabéticas, no solamente adultos mayores. Antes pensábamos que eran los adultos mayores, los obesos, no. También gente muy joven, inclusive niños, ¿no? que tienen la diabetes, y en realidad nosotros como profesionales de salud y todo el equipo multidisciplinario jugamos un rol importante en la prevención y detección precoz de la diabetes. Entonces quisiéramos, decano, que nos pueda explicar al público que lo está escuchando, porque este programa va dirigido al público, a toda la población y también a los profesionales de la salud, sobre cuáles son los factores de riesgo para que se producen por la diabetes. Sí, bueno, en realidad hay diferentes tipos de diabetes, empezando por la clasificación. No es que una sea más peligrosa que la otra, sino es una división, una forma de diferenciarlo por ciertas características que tiene la persona. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 es más frecuente en los niños, adolescentes, la diabetes tipo 2 en los jóvenes, adultos, adultos mayores. Y hay un tercer tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que es una diabetes que acompaña a la mujer durante el embarazo. Es la única diabetes que después de este periodo se puede revertir. Pero hablemos de los factores de riesgo. Para la diabetes tipo 2, el 98% de casos se da en nuestro país, por ejemplo. Y está asociado mucho a algunos estilos de vida saludable no adecuados. Por ejemplo, la obesidad vendría a ser un disparador para poder desarrollar la diabetes en nuestro medio. Entonces, sumados a que las personas practican menos deporte, cuando se hizo un pequeño estudio poblacional en un colegio, la mayoría de ellos no hace el número de pasos diarios o los 150 minutos mínimos para desgastar toda la energía que consumimos. Entonces, ¿qué pasa si yo ingiero altas cantidades de calorías o carbohidratos? Estas se van a acumular en mi cuerpo en forma de grasa. Pero entonces aquí viene el concepto. ¿Yo puedo comer más y hacer más ejercicio? La respuesta es sí. ¿Pero puedo comer más y hacer menos ejercicio? La respuesta es no. Porque la obesidad nuevamente se convierte en un factor determinante para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Pero no solamente para la diabetes, Nancy, sino también para procesos oncológicos. Entonces hay que prestarle mucha atención a la obesidad como factor de riesgo. Segundo, la poca actividad física, como les mencionaba, el consumo de grasas no saludables también, vienen a ser tres elementos que podrían contribuir. Ahora, tenemos un pequeño ápice de que también podría ser generado por un tema epigenético, o sea que algún familiar tenga diabetes y yo podría desarrollar diabetes, sí, pero no es determinante, pero sí podría influir en un pequeño factor riesgo. Pero sí es determinante en la diabetes tipo 1, ahí sí. El 60% tiene mayor riesgo si papá o mamá tuvieron en algún momento la diabetes tipo 1. Entonces, consideremos esos dos factores de riesgo que están asociados muchísimo a la diabetes en nuestro país. Y hablando un poco de las complicaciones de esta enfermedad, ¿no? Porque he escuchado mucho hablar de las amputaciones de los miembros inferiores, del pie diabético. ¿Qué alcance nos podría dar al respecto de las graves complicaciones de la diabetes? Sí, bueno, en realidad una persona con diabetes en la actualidad, no sé si ustedes en algún momento se acuerdan, cuando hablamos del cáncer, el sinónimo de cáncer era sinónimo de muerte. Eso era hace muchos años, en los años 80 de pronto. Pero ahora sinónimo de cáncer es que se puede controlar, se puede tratar. En la diabetes sucede de similar impacto. En diabetes, si uno lo detecta tempranamente, sin síntomas clínicos de la diabetes, como sed frecuente, pérdida de peso, etcétera, y los otros elementos que caracterizan la diabetes, cuando una persona está bien controlada, difícilmente llega a ser una complicación como un pie diabético, una amputación, una ceguera, un daño de los riñones, infartos y qué sé yo. Sin embargo, en aquellas personas
que renuncian al tratamiento prescrito, porque consideran así, es una renuncia. De pronto el médico le receta, ya sea las pastillas o la insulina o la combinación de ambos, y la persona por decisión propia renuncia al tratamiento. Entonces, esa renuncia al tratamiento, esa poca adherencia, sí lo puede llevar a una complicación, ya sea una ceguera, amputación, daño renal, etc. Pero si una persona se adhiere al tratamiento, en la actualidad, en este 2023, difícilmente va a llegar a una complicación. Decano, en el caso de aquellas personas, como usted bien dice, que renuncian al tratamiento de la diabetes, entonces estas personas no van a tener regulados sus valores normales de la glucosa. Van a ir siempre disparando esos niveles de glucosa y van a ir causando deterioro de sus órganos, ¿no? Y van a irse afectando poco a poco. Correcto. En el caso, por ejemplo, de los casos que le comentaba del pie diabético, ¿cómo es más o menos la fisiopatología? ¿Cómo es esto? Sí, muy bien. Miren, la glucosa en el cuerpo es muy beneficiosa para poder funcionar. Es como nuestra energía que nosotros captamos de los alimentos. Sin embargo, el exceso de energía, imagínense los monitores, el televisor, ¿qué pasa si yo lo conecto a mayor energía? Los motores, la pantalla van a tender a quemarse. Igual, si yo consumo en exceso azúcares, mi cuerpo tiende a quemarse, tiende a oxidarse, por llamarlo así. Entonces, la parte más distante del cuerpo son los pies. Entonces, la glucosa muy alta, sobre los 180, 200 de glucosa permanentemente, va a hacer que la circulación, los nervios se dañen. Ese daño de los nervios, de la circulación en las piernas, hace que sea frágil los pies. Cualquier herida que pueda generarse en el pie, entonces va a ser de difícil cicatrización, porque para cicatrizarse necesitamos de un buen oxígeno, de una buena circulación. Es como una planta. Una planta sin raíces no podría captar agua en el cuerpo. Sin una buena vascularización, sin venas, sin arterias saludables, va a ser difícil que pase la sangre. Entonces, lo que le pedimos es a las personas que tienen diabetes que su alimento sea menos en grasas para que éstas no sean saturadas, las arterias. Y también bajar los niveles de glucosa. Entonces, ¿cuál es la glucosa ideal? En ayunas debemos de tener menos de 130. Control. Es como un dato de control. Pero hay un control mucho más preciso todavía, que es la hemoglobina glicosilada, que se saca cada 3 meses y debe ser menos de 7%. Sin embargo, a manera de control de glucosa en el dedito, algunos dicen que no sirve, pero para mí es muy importante. Debe tener una glucosa entre menos de 30 en ayunas y menos de 180 después de 2 horas de los alimentos. Eso nos indicaría que la persona está con buen control. Claro. Es importante que las personas con diabetes siempre estén yendo a sus chequeos médicos periódicos, ¿no? Y la detección precoz de cualquier tipo de lesiones que puedan ir saliendo, ¿no? Entonces, como bien decíamos al inicio, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? El oftalmólogo, el dermatólogo, el cirujano vascular, el nutricionista. Y qué importante es cambiar los estilos de vida, ¿no? O sea, hacer ejercicios, practicar deporte, porque la comida peruana es riquísima, ¿no? Entonces uno come pues arroz, papa, carne, mucho carbohidrato, pero hay que desgastarlo, como bien dice usted, decano, desgastarlo, liberar esa energía, ¿no? Y no abusar tampoco del tabaco, del licor, ¿no? Controlarnos el peso. Qué importante es todos esos aspectos que debe de conocer la población para así no tener mayores casos de diabetes. Usted, como decano del Consejo Regional 3 de Lima Metropolitana, ¿qué estrategias están realizando para mitigar la diabetes acá en el Perú? En principio, bueno, no es una tarea específica abordar las enfermedades puntuales no prevalentes o infecciosas. Sin embargo, sí estamos llamados a fomentar la salud colectiva a través de la salud pública. Y para ello también utilizamos todas las plataformas porque es una tarea de todos. Porque si yo recomiendo a una familia hacer deportes, y el lugar donde va a hacer deportes o va a correr o caminar es inseguro para la persona, entonces no lo va a hacer.
Entonces lo que pedimos es que a todo tipo de autoridad, a todo tipo de persona que está a cargo de la administración de la salud pública, estamos hablando de municipios, gobierno local, nacional, etcétera. Queremos primero también la seguridad de tener un parque, un escenario para poder practicar deportes. El nivel de educación también, instar para que también incorporen la práctica de deportes y ejercicio. Entonces, como Colegio de Enfermeros nos preocupa, en principio sensibilizamos a través de todas las plataformas para que también desde la familia administremos esas conductas de vida saludable. Porque si esperamos todo desde las decisiones políticas, a veces no se dan, pero quien gerencia la salud y el cuerpo es la familia. Entonces a la familia se le invoca para que también organicen sus tiempos para la práctica del cuidado del peso sano. En el cuidado de la diabetes tiene un rol muy importante la enfermera y el enfermero, porque es la persona que los va a asesorar en todos los componentes del buen control y tratamiento de la diabetes, para evitar precisamente lo que mencionaba hace un momento, que la persona renuncie a su tratamiento por falta de información. Decano, estuve leyendo unos artículos que usted justo los había anteriormente comentado en otros tipos de actividades académicas. ¿De qué se trata el test de Friedrich? Que nos explique un poco. Muy bien. A todos. Sí, bueno, en realidad... Algo novedoso, que me llamó mucho la atención leer ese artículo. Sí, el Fine-Risk es un test que originalmente fue diseñado en Finlandia con la finalidad de proyectarse en cuánto tiempo yo podría desarrollar la diabetes. Entonces, este test es de aplicación muy fácil, tiene 8 preguntas, donde, por ejemplo, a mayor edad, más riesgo de tener diabetes. Si tengo una familia consanguínea que tiene diabetes, también aumenta unos puntos en riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo tener a los abuelos con diabetes o papá, mamá o hermanos con diabetes. Con los abuelos el puntaje es menor, con los papá, mamá o hermanos el puntaje es mayor riesgo. Y hay un dato también que nosotros consideramos para este test de Fine-Risk, es la cintura saludable. Por ejemplo, le medimos la cintura. Si una persona, en el caso de las mujeres, tuviera más de 80 centímetros de cintura, su riesgo a desarrollar diabetes en el futuro aumenta. En el caso de los varones, 94 centímetros. Si uno tiene más de 94... En el caso de los varones, 94. 94. Y en el caso de las mujeres, 80. O sea que ahora todos tenemos que sacar nuestros centímetros a medir. Hay que medirnos la cintura. ¿Por qué la parte central o por qué la zona del abdomen? Lo que pasa es que es la zona donde se acumula mayor tejido adiposo y está relacionado, como le decía al principio, de generar una resistencia a la acción de la insulina. Tanto así que esa resistencia a la acción de la insulina se puede ver marcado en el cuello. Ustedes han visto a algunas personas que están con sobrepeso, obesidad y le ven el cuello, tiene una coloración oscura. Esa coloración oscura no es que esté la piel sucia, sino que es una pigmentación de la piel por resistencia a la insulina, al cual le llamamos nosotros acantosis nigricans para el tema de la salud. Pero si ustedes observan, entonces es fácil de reconocer que esa persona está en ese camino, en ese riesgo de que en adelante podría desarrollar la diabetes. Pero también tiene otra pregunta, que es el peso y la talla, para ver cuándo es su índice de masa corporal. Entonces es muy sencillo la aritmética de sacar el peso entre la talla al cuadrado y sale un número. Ese número ideal tiene que ser menos de 25. ¿De acuerdo? Entonces eso también lo contemplamos en este cuestionario, tanto como también le preguntamos, por ejemplo, si las personas comen frutas o verduras en su versión natural, menos en extractos y en jugos. Recordemos que los jugos y los extractos tienen alta cantidad de azúcares. Se recomienda el consumo... Comer la fruta tal cual. Tal cual. Sí. Obviamente hay frutas que necesariamente tienen que pelarlas, pero hay frutas que sí debemos incorporar las cáscaras, como por ejemplo la manzana. En el caso de la naranja, sí, pues obviamente hay que quitarle la cáscara, porque sería difícil de poder masticarlos. También incorporamos una pregunta, como está la presión arterial y los niveles de glucosa. Si en la glucosa que ustedes evalúan le sale más de 100, entonces le ponemos riesgo
para desarrollar diabetes. No es un cuestionario que defina que tenga usted diabetes o no, sino mide el riesgo que uno puede tener hacia los siguientes 10 años. No se aplica en niños, el Feinrich se aplica en adultos, pero es la herramienta más probada en la actualidad para identificar el nivel de riesgo. Por ejemplo, si Nancy tuviera 18 puntos o Rafael tuviera 20 puntos, entonces identificamos cuáles son esos factores de riesgo para poder intervenir. Esa es la función de ese cuestionario que se menciona. Mira, qué interesante, decano, todo lo que usted nos menciona, porque nosotros como profesionales de salud, en este caso las enfermeras, tenemos que tener también salud para poder brindar salud. Entonces tenemos que comenzar a cuidarnos uno mismo, ¿no? Porque el cuidado comienza con uno. Correcto. Para poder ofrecer al resto el cuidado. Entonces, si nosotros no mejoramos nuestros estilos de vida, nuestros hábitos alimenticios, no tomamos agua, nos descuidamos, pues eso no podríamos reflejarlo a nuestros pacientes y a la población. Entonces, nuevamente, decano, agradecerle su presencia, que ha enaltecido este set de estudio de TV Mundo Perú. Muchas gracias por haber venido a compartir una información tan importante que es acerca de la prevención de la diabetes, un tema muy pedido por todo el público. No tenemos pacientitos con diabetes, que continúen con sus chequeos, con sus controles, con sus revisiones frecuentes y periódicas. No se descuiden, por favor. Y nuevamente agradecerle su presencia, así que vamos a poder contar con usted para otro tema también importante acerca de salud. Muchísimas gracias a todo el público de TV Mundo Perú, y con esto damos por terminada la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Me despido.